La siguiente es una ucronía publicada por Jesús Yael Ortega en el portal insolenterevista.com. Habla sobre un tema muy fuerte, demasiado para estómagos sensibles, se los advierto. Hemos decidido narrarla en el canal pues creemos que dicha historia se siente bastante cercana al desenvolverse en lugares que muchos de nosotros recorremos a diario. Rápidamente ha penetrado en el consciente popular hasta convertirse en una leyenda urbana. Nos la han enviado bastante en diferentes versiones, pero en esencia la troncal de la historia es la misma en todas. Nos dedicamos a recopilarlas hasta que dimos con el artículo original publicado a finales del año 2016 en el portal antes señalado. Podrán encontrar el link a la publicación en la descripción. Sin más, sean todos bienvenidos a Desde las Sombras. Mientras transcurría el año de 1972, el 7 de septiembre, se publicaba una nota en el periódico Capital. Una macabra nota que simbraría desde sus cimientos la tranquilidad que vivían millones de familias mexicanas que transitaban a diario por el transporte colectivo metro. La nota comenzaba narrando la desaparición de Rosario Sánchez Sierra, mejor conocida como Rosarito, una niña de apenas 8 años. Dicho suceso habría ocurrido en la estación Tacubaya del metro. Al parecer, por palabras de la madre, el mar de gente que azota la estación en horas pico provocó que la pequeña se soltara de su mano y se perdiera entre la multitud. Al instante se buscó a la niña, incluso con apoyo de vigilantes y demás empáticos ciudadanos. Sin embargo, no se pudo dar con su ubicación. Según la madre, viajaba en la línea 1 del metro con rumbo a la colonia Jardín Balbuena, pues ahí trabajaba como ayudante de cocina. Ese día Rosarito la acompañaba. Lamentablemente, no pudieron llegar juntas a su destino. Ante la desaparición de la menor, las autoridades comenzaron a trabajar en infructíferas labores de búsqueda, apoyados además por familiares de la niña y algunos ciudadanos más. Dichos recorridos, sin embargo, habrían revelado un problema aún mayor en las instalaciones de la estación Tacubaya y sus alrededores. Al poco tiempo de haber iniciado las labores de búsqueda de la niña, una brigada se topó con lo que al principio pensaron era una persona atropellada por el mismo metro, pero al analizar la situación, por la larga distancia que había a los carriles de circulación, se desechó tal idea. El cadáver parecía, por la vestimenta que portaba, ser de un vagabundo. Presentaba heridas por todo el cuerpo, además, por declaraciones de testigos, se sabía que le faltaba parte de la pierna izquierda. Mientras las labores de búsqueda continuaban, el temor de la familia de Rosarito se intensificaba, pues, aunque no se supo en ningún medio, se encontró un cuerpo más cerca de las instalaciones de Tacubaya, herido y desmembrado. Tales acontecimientos indicaban que alguien o algo estaba cometiendo los citados crímenes cubierto por el velo de oscuridad que proveen las arterias del sistema colectivo. Algunas autoridades destinadas a la investigación concluyeron que podía tratarse de una jauría de perros rabiosos o de algún tipo de animal salvaje que hubiese llegado a ocultarse en las instalaciones para alejarse de las olas de gente que azotaban la zona a diario. La búsqueda de la pequeña Rosarito no cesó, y un día un reporte anónimo a las autoridades encargadas de la vigilancia del metro indicaba que se había visto deambular muy cerca del área de ascenso y descenso de pasajeros a un infante de aspecto descuidado y con las ropas rasgadas y sucias. Los brigadistas concentraron sus esfuerzos en la zona reportada y se cuenta que se encontró a la niña al fin. Mientras ésta sostenía entre sus manos una pesada piedra con la que golpeaba incesante y violentamente
la pierna del cuerpo inerte de un hombre sin hogar, quien después se descubriría había fallecido en el lugar a causa de una congestión alcohólica. Ante tal escena, las autoridades del entonces Distrito Federal iniciaron una investigación, archivando los anteriores detalles en el acta con folio 07-20790 del Ministerio Público. En la edición antes señalada del diario Capital, se recopiló una detallada crónica de 2 páginas de extensión, narrada ni más ni menos por el oficial a cargo de la búsqueda del infante. A continuación se anexa un fragmento de la misma. Descubrir la verdad detrás de los casos de cuerpos mutilados en estas últimas semanas fue lo más difícil. Inicialmente todo indicaba que se trataba de perros hambrientos, por las heridas que presentaban los cuerpos. Si los testigos no hubieran referido haber visto a la pequeña golpear brutalmente el cuerpo del último indigente encontrado, jamás lo hubiéramos relacionado. En una edición posterior del mismo diario, se presentaba la reconstrucción de los hechos presentada por un perito involucrado en la investigación. La víctima reportada por la policía judicial presentaba heridas derivadas de mordidas por todo el cuerpo, además del desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo a la intimidante declaración de la niña Rosario Sánchez Sierra, ella se quedó atrapada al interior de las instalaciones del metro tras permanecer escondida por varias horas dentro de uno de los túneles, a donde huyó para alejarse de la multitud que, en palabras de la niña, era culpable de haberse separado de su madre. Ya bastante entrada la noche, mientras deambulaba por los oscuros senderos anexos a los túneles, se topó con la tenebrosa escena de un grupo de grandes ratas devorando el cuerpo de un vagabundo. El desafortunado había caído de una altura considerable al no calcular bien las maniobras tras ingresar por una de las alcantarillas para pasar la noche en los túneles del metro. El desdichado hombre habría muerto a consecuencia de la falta de atención médica ante las heridas sufridas tras la fuerte caída, siendo así presa fácil de los carroñeros animales. La infante, al presenciar el obsceno espectáculo, estando cansada y hambrienta, decidió imitar a las ratas y tomó así la decisión de terminar de desprender uno de los pies del difunto, ya apenas unido al resto del cuerpo por algunos lánguidos retazos de piel, para después comerlo como si de una bestia se tratara. Así fue que, durante casi 2 semanas, la pequeña sobrevivió ante la necesidad, comiendo lo que pudo obtener de lo que las mismas instalaciones del metro le ofrecían. Asimismo, en la revista Ciudad Moderna, se podía leer por las mismas fechas un artículo publicado por el entonces director del Instituto Universitario de Psiquiatría, el doctor Miguel Ángel Uribe. Explicaba que la pequeña Rosarito habría sufrido un trauma emocional al haberse visto alejada de su madre y perdida ante una multitud de completos desconocidos, lo que la llevaría a padecer una demencia agresiva. Después de su captura, el 22 de septiembre del mismo año, la pequeña fue presentada ante las autoridades con cargos de homicidio, ante los cadáveres encontrados en las instalaciones del metro. Sin embargo, al no poderse ligar directamente ninguno de los crímenes a la niña, y ante las peculiares condiciones en que se desarrolló el caso, Rosarito no pisó la cárcel. Aún así, ante las consecuencias del trauma vivido, la pequeña pasó el resto de su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, en donde, con el tratamiento y la ayuda adecuados, no presentó de nuevo conductas violentas. Al menos no que se supiera, ya que, en algún momento, fue la principal sospechosa del asesinato de una de las enfermeras del instituto. Nunca se le pudo comprobar nada, pero el caso jamás fue resuelto. Durante su estancia en dicho instituto, Rosarito contó con la constante visita de su madre,
quien lamentablemente falleció en 1997. Rosarito, por su parte, vivió hasta el año 2010, cuando finalmente vio el fin de sus días muriendo tranquilamente de causas naturales en su cama. El caso fue olvidado y sepultado en los anales del periodismo mexicano. Nunca llegó a ser tan popular, tal vez por la falta de exposición mediática de la época. Sin embargo, la historia aún se cuenta entre los trabajadores más viejos del metro de la Ciudad de México. Algunos la creen y otros tantos se muestran incrédulos ante la misma. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó esta historia? Cuéntenos, ¿ya la conocían? ¿Ya la habían escuchado? Pues bien, como les decía al principio, se trata de una ucronía publicada en insolenterevista.com. Les cuento. Ucronía es un subgénero literario que propone historias basadas en la realidad que, si bien no ocurrieron, pudieron llegar a suceder si ciertos acontecimientos hubieran pasado. Sin embargo, en la pequeña búsqueda que hice, me topé con algunos blogs y otros canales de YouTube que la narraban como si de un suceso real se tratara. Supongo que debido a esto, la historia se ha convertido en una leyenda urbana. Abajo, en la descripción, les dejo el link a la publicación original. Los invito a continuar viendo nuestro contenido. Si les gusta, no olviden dejar su like y su comentario. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Y antes de irme, como habíamos quedado, les mando un gran saludo a nuestros seguidores: Guadalupe Fuentes, Gabriel Ixba, Peregrino del Terror, Diana Sánchez, a Claudia Sánchez, a Beto Aguillón, Javier Montejano y a Zulema hasta Argentina. Un fuerte abrazo para todos. Sin más, me despido. Esto fue Desde las Sombras.